España, Francia, siglo III a.C. La expansión de la cultura latina y las ciudades romanas. Secretos de la arqueología. El legado romano en Occidente. En el siglo III de nuestra era, el Imperio Romano se extendía por el norte hasta la actual Gran Bretaña. No obstante, sus más ricas provincias se encontraban a occidente y al sur. Desde la Provenza hasta Portugal, abarcando entre otras muchas las actuales ciudades de Orange, Arles, Nimes, Tarragona y Mérida. Las provincias hispanas y galas se enlazaban con Roma mediante excelentes calzadas y puertos a través de los Alpes y contaban con las infraestructuras precisas para su desarrollo económico, tales como los acueductos. La Provenza, en el mediodía francés y España, surtían a Roma de productos agrícolas como el aceite de oliva y alimentos en conserva como el garum, el garo, una especie de salmuera elaborada con entrañas de pescado muy empleado como condimento. A cambio, estas provincias obtenían oro y dinero de los romanos. Tanto en Hispania como en las Galias se desarrollaba también una importante actividad minera. En el siglo I a.C., el autor Posidonio de Apamea escribió: «Cuando en Hispania arde un bosque, ves oro y plata borbotando en el suelo». Tras hacer uso de la fuerza para conquistar los territorios, los romanos edificaban sus ciudades a imagen y semejanza de Roma, y posiblemente los pueblos conquistados quedaban cautivados sobre todo por la impresionante maestría de las obras de arquitectura e ingeniería romanas. La inicial intimidación de los pueblos autóctonos como galos e íberos ante las ingeniosas máquinas de guerra romanas fue tornándose poco a poco en fascinación por la destreza constructiva de los romanos. Durante decenios, la arqueología ha estudiado la ingeniería romana a fin de desentrañar los secretos, desconocidos para la mayor parte de sus naciones contemporáneas, que les posibilitaban la construcción de obras espléndidas, de tal firmeza, precisión, utilidad y magnificencia estética como este asombroso acueducto. Se trata del puente del Gard, una de las más soberbias estructuras arquitectónicas de toda la antigüedad romana, erigido en el siglo I de nuestra era. El puente, tendido sobre el río Gard, en las proximidades de Nimes, en la Provenza, tiene una altura de 48 metros y una longitud de más de 275, y las dovelas de sus arcos están dispuestas en seco, es decir, sin emplear mortero. No obstante, lo que resulta si cabe más enigmático es cómo y de qué instrumentos de medición se sirvieron los ingenieros de la antigüedad para levantar el acueducto que traía el agua a Nemausus, la actual Nimes, desde una distancia de casi 50 kilómetros, ya que el nivel desde la fuente hasta la ciudad es de tan solo 17 metros. El secreto reside en este nivel de agua, tan sencillo como práctico, llamado coróbate. Consiste en una mesa de unos 6 metros de longitud, de cuyos costados penden 4 pesos. Cuando estos quedan alineados con las marcas de referencia, el tablero de la mesa, que se correspondería con el canal, está a nivel.
Eso significa que el trabajo no se ha llevado a cabo correctamente. Por lo tanto, el agua no correrá, de modo que habrá que incrementar la pendiente. Y al contrario, si las plomadas quedan demasiado separadas de las señales, es que hay demasiada caída, por lo que habrá que realizar nuevos ajustes. Para procurar que el acueducto mantuviese una inclinación constante a lo largo de todo su trazado, se empleaba el coróbate para conservar una caída mínima a medida que se desarrollaban las obras. Cuando la mesa se inclina hacia adelante y la plomada se desvía tan solo unos centímetros de la señal, la superficie traza la pendiente precisa para que fluya el agua. 22 millones de litros corrían diariamente por el puente del Gard para rellenar la cisterna principal de Nemausus, llamada Castellum Divisum, donde se abastecía de agua a sus pobladores, tanto galos como romanos. Pero, ¿por qué necesitaban tanta agua? Para averiguarlo estudiaremos las huellas del pasado que aún perviven en la moderna ciudad de Nimes. Las fuentes históricas, así como los restos arqueológicos, como esta moneda hallada en Nimes, nos revelan que en el año 31 a.C., Augusto regaló la ciudad a los legionarios veteranos por su victoriosa participación en la campaña de Egipto. Según esta inscripción, las murallas que circundaban Nemausus, de 6,5 kilómetros de longitud, fueron edificadas en el año 15 a.C. La cerca, con un grosor de más de 2 metros, ceñía una superficie de 220 hectáreas, donde nacería la ciudad que andando el tiempo se convertiría en la mayor capital provincial de las Galias. Los arqueólogos creen que hasta después de haber levantado la muralla, los ediles no decidieron que la ciudad necesitaba un mayor aporte de agua a fin de sobrevivir y desarrollarse. Por consiguiente, unos 40 años más tarde, se edificó el acueducto. Los muros de la ciudad se reforzaron con torres. Tan solo conocemos 43, aunque debieron de alzarse más de 80. Una de ellas, la Torre Magna, erigida en tiempos de Octavio Augusto, tiene una altura de más de 55 metros, y por añadidura nos aporta pruebas de que en sus inmediaciones se hallaba un augusteo, es decir, un templo en el que se rendía culto al emperador Augusto divinizado. Entonces, como hoy, se encontraba rodeado de jardines, áreas recreativas y fuentes y canales. Los colonos romanos entraron en contacto y se mestizaron con los galos autóctonos. Al cabo de tan solo unos siglos, se había originado una avanzada cultura y un nuevo y orgulloso pueblo que precisaba de 22 millones de litros de agua diariamente para cubrir sus necesidades. Los romanos importaron asimismo su fe religiosa a las Galias. Este templo se edificó en el año 4 de nuestra era y recibió su nombre actual, la Casa Cuadrada, en fechas posteriores. Se trata de uno de los más bellos monumentos de Francia. Colbert, uno de los ministros de Luis XIV, pretendió incluso trasladarlo a Versalles. Pero, ¿cómo es que el edificio presenta unos capiteles idénticos a los del templo de Mars Ultor, Marte Vengador, del Foro de Roma? Buscando conferir el máximo esplendor arquitectónico a su ciudad, los galorromanos de Nemausus se sirvieron de una estrategia, si no original, al menos eficaz: copiar lo mejor de las construcciones preexistentes. Esta magnífica obra, el Anfiteatro de las Arenas, hoy utilizado como plaza de toros, es uno de los muchos ejemplos. Su estructura se compone de 2 órdenes de arcadas, ambas decoradas con capiteles dóricos. Las Arenas tiene un foro de 24.000 espectadores y su ruedo forma un óvalo cuyos ejes tienen una longitud de 100 por 130 metros. En Arles, la Arelatum romana, distante solo unos kilómetros de Nimes, se yergue otro anfiteatro casi idéntico. Consta de 2 arcadas superpuestas sustentadas por columnas de orden dórico la primera y de orden corintio la segunda, lo cual constituye la única diferencia. La longitud de los ejes de su óvalo es prácticamente la misma y su aforo es de 26.000 localidades. Las
Las torres por las que hoy se distingue el anfiteatro de Arles de su pariente de Nimes corresponden a un período posterior. Se añadieron en la Edad Media, cuando el anfiteatro se transformó en fortaleza. Para un gladiador de la antigüedad, salir a la arena de un anfiteatro y luchar ante más de 20.000 espectadores debía de suponer todo un reto, así como la oportunidad de alzarse y convertirse tanto en héroe como en campeón. En la ciudad de Orange, los relieves de este arco monumental tuvieron perplejos a los arqueólogos durante muchísimo tiempo. En ellos parecen prisioneros cargados de cadenas, galos sin duda, e imágenes de una triunfante Roma. Pero ¿cómo es que los romanos decidieron representar a los galos de un modo tan humillante si es que trataban de romanizarlos y asimilarlos a su propia civilización? ¿Quién pudo encargar tales frisos? Lo primero que hicieron los arqueólogos a fin de resolver el misterio fue tratar de determinar qué evento conmemoraba el Arco de Triunfo. Durante años, los especialistas se inclinaron por las victorias de Julio César, que él mismo relata en De Bello Gallico, la Guerra de las Galias. Sin embargo, más adelante, tras el meticuloso estudio de la disposición de las oquedades del arquitrabe, lograron reconstruir la inscripción original. Se trataba de Tiberio, un emperador muy posterior a Julio César. Tiberio, aun a sabiendas de que galos y romanos se estaban fundiendo en un solo pueblo, quiso lanzar una advertencia a la población autóctona, recordándole el poder y la grandeza de Roma. Los bloques aledizos agujereados en su centro del hermoso teatro romano de Orange plantearon asimismo un acertijo a los arqueólogos. No obstante, tras el concienzudo estudio de detalles como este, los arqueólogos son capaces de resolver los numerosos misterios de la antigüedad. En este caso, la investigación arrojó cierta luz sobre las comodidades de los teatros romanos. Las piedras perforadas son modillones y soportaban los postes de madera que sujetaban el velarium. Imagínense, los teatros romanos disponían de un entoldado que resguardaba al público del sol y la lluvia. En las ciudades que carecían de anfiteatro, las luchas de gladiadores se celebraban en el propio teatro, añadiendo así un drama real a lo que normalmente solo era un espectáculo intelectual. Tras salir airosos de sus combates contra los galos en la Provenza, los romanos se dirigieron hacia Occidente, atravesaron los Pirineos y penetraron en Hispania, hasta la mismísima Gades romana, hoy Cádiz, anexionándose las tierras que con el tiempo se convertirían en algunas de las provincias más prominentes del imperio. La actual España recibió el nombre latino de Hispania a raíz de la derrota definitiva de Cartago en el año 197 a.C. Para el siglo III después de Jesucristo se había convertido en un territorio riquísimo, quizá aún más que la propia Roma. Tárraco, la Tarragona de nuestros días, era la capital de la provincia más importante de Hispania, la Tarraconensis. Sobre las ruinas de su grandiosa antepasada romana, hoy se yergue una encantadora ciudad catalana. Afortunadamente, todavía se conserva un buen número de vestigios romanos, como el impresionante anfiteatro edificado a la orilla del mar, el acueducto y otros significativos hallazgos arqueológicos. El trabajo de los arqueólogos aún no ha concluido. La mayoría de sus descubrimientos se producen al excavar en los sótanos de las viviendas y bajo los edificios de la moderna Tarragona. Algunas construcciones del casco antiguo presentan unas singulares cubiertas abovedadas.
antiguos arcos de más de 7 metros de altura, soportados por pilastras sobre las que a su vez se asientan otras bóvedas contiguas, todas exactamente iguales. De su estudio se deduce que las bóvedas, todas ellas de época romana, sostenían el graderío del Circo de Tárraco, un fastuoso hipódromo donde se celebraban las carreras de cuadrigas. La principal vía de entrada a la urbe conducía al circo, que estaba situado en la más baja de las 3 terrazas que componían el inmenso foro provincial de Tárraco, con una superficie de más de 70 hectáreas. Al cabo de años de investigaciones, los arqueólogos lograron reconstruir la fisonomía del foro y el circo. La mitad del hipódromo, como podemos ver en esta sección, se excavó en la falda de una colina. La otra mitad se sustentaba sobre bóvedas. Esta zona, ahora sepultada bajo construcciones posteriores, aún se asienta sobre la obra de los arquitectos romanos. Estos arcos conformaban la fachada del circo. Por ella entraban los espectadores y después se distribuían para ocupar sus localidades. Nada más entrar, podía oírse el sonido de los carros que ya estaban compitiendo. Las carreras de carruajes constituían un fascinante torneo rebosante de brío y vigor, y ya se mencionaban en la Ilíada de Homero casi un milenio antes de Jesucristo. El foro provincial dominaba el circo y en él se alzaba su principal templo, el de la Tríada Capitolina. Uno de los extremos del hipódromo, la cabecera, carecía de gradas. En ella se encontraban las cárceres, de donde salían los carros al darse la señal de inicio, listos para disputarse la victoria tras dar 7 vueltas al circuito. A las masas les encantaban estos espectáculos. Las carreras de cuadrigas despertaban más entusiasmo si cabe que los combates de gladiadores, por lo que los circos solían doblar en aforo a los anfiteatros. Para señalizar las 2 curvas de 180 grados sobre la espina o división longitudinal, se alzaban estos 3 curiosos conos llamados metae. Aquí era donde se producían los accidentes más espectaculares, a los que los romanos llamaban naufragia, literalmente naufragios. El carruaje volcaba y su conductor, el auriga, salía despedido. La afición de los espectadores por las colisiones no ha variado mucho después de 2000 años. Sin embargo, si querían asistir a espectáculos más peligrosos y sangrientos, los tarraconenses asistían a los Munera Gladiatoria, celebrados en el anfiteatro. En él los arqueólogos descubrieron ciertos muros que no pertenecían a su estructura original, sino que se habían erigido posteriormente. Según las Acta Martyrum de San Cipriano, en la arena del anfiteatro fueron quemados vivos el obispo de la ciudad, Fructuoso, y 2 diáconos, Augurio y Eulogio. Las excavaciones arqueológicas revelaron que en el siglo VI, ya en época visigoda, se erigió una basílica cristiana sobre el lugar de la ejecución. Los cristianos sufrieron persecución por negarse a practicar el culto imperial. En Hispania, la cultura romana halló suelo fértil y produjo ricas y florecientes ciudades que, a su vez, fueron la cuna de ilustres filósofos como Séneca y también de grandes emperadores como Trajano y su sucesor Adriano, bajo cuyo gobierno el imperio conoció su máxima expansión. Nos encontramos en Itálica, un asombroso yacimiento arqueológico de la provincia de Sevilla. Gracias a estos 2 emperadores, ambos nativos de Itálica, la ciudad alcanzó su mayor esplendor en el siglo II de nuestra era. Del gran tamaño de su majestuoso anfiteatro se deduce que en sus tiempos la ciudad debió de tener muchos más habitantes que la actual población de Santiponce, donde se encuentran sus ruinas. Tras la invasión y ocupación árabe, que se prolongó durante más de 500 años en estas tierras, las autoridades musulmanas favorecieron a la vecina Hispalis, Sevilla, dejando la bella Itálica abandonada. Los gladiadores,
Libertos, criminales, prisioneros de guerra e incluso ciudadanos romanos viajaban millares de kilómetros para luchar en estos colosales anfiteatros, encontrando la muerte en muchas ocasiones. Estos soberbios espectáculos eran patrocinados por algún político que buscara ganarse con ellos el apoyo del público. En una estatua procedente de Emérita Augusta, la Mérida de nuestros días, se descubrió inscrita la firma de su autor, Demetrio. A juzgar por su nombre, el artista era oriundo de Grecia y posiblemente era un escultor itinerante sin taller estable. Las obras exhumadas en las excavaciones de la ciudad se exhiben en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la antigua capital de la Lusitania, una provincia que englobaba la actual Extremadura y parte de Portugal. Del estudio de estas obras, así como de los escritos de los poetas y filósofos contemporáneos, se deduce que la cultura romana se difundió desde las provincias orientales del imperio hacia las más occidentales. Roma libó el néctar del conocimiento de los griegos, los egipcios, los etruscos, los fenicios y los persas. A medida que conquistaba nuevas tierras, su civilización se enriquecía, remodelándose, reinventándose, como el estatuto republicano o el derecho romano. La cultura que los romanos importaron a España, Francia e Italia era una suma de culturas más antiguas, de las cuales, andando el tiempo, evolucionó la cultura latina. El nombre original de la ciudad, Colonia Augusta Emérita, así aparece en las inscripciones de la época, se debe a los bravos legionarios romanos que derrotaron a la orgullosa población indígena. Uno de los símbolos de la ciudad, el Acueducto de los Milagros, que alcanza una altura máxima de 25 metros y consta de 3 arquerías, es un magnífico ejemplo del grado de romanización de la región. Además, Mérida ostenta 3 impresionantes edificios de espectáculos: un teatro, un anfiteatro y un circo o hipódromo destinado a la celebración de carreras de carros. En ocasiones, en Emérita Augusta se organizaban eventos especiales de 3 días de duración, torneos eliminatorios en los que todo valía. Los primeros combates se desarrollaban en el anfiteatro, edificado por el emperador Augusto en el año 8 a.C. La segunda vuelta se celebraba en este circo. Y la final, disputada por los 2 gladiadores supervivientes, tenía lugar en este monumental y bien conservado teatro del siglo I a.C., decorado con 2 órdenes de columnas corintias. El gladiador que salía victorioso de las 3 eliminatorias era aclamado, tanto por la multitud como por la realeza, como si de un héroe conquistador se tratara, y recibía la recompensa más importante y deseada: una espada de madera, el símbolo de su libertad. Ya libre, el gladiador no tenía por qué regresar a su posiblemente fría y bárbara patria, y quizá prefiriese establecerse en esta confortable y acogedora ciudad. En el extremo occidental del mundo conocido, un gladiador podía vivir libremente en el seno del grandioso imperio romano, el imperio que lo había reducido a la esclavitud, pero le había concedido a sí mismo la oportunidad de convertirse en un héroe y de ser libre.